de este día. Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Párpados los cierren dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 23. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 27. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesús, y te pedimos que nos bendigas y nos hables a través de tu palabra. Gracias por este momento, gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a titular, hermanos, en esta noche este tema: las peticiones de un condenado. En uno de los noticieros, hermanos, una cadena de noticias, que es la cadena de noticias BBC de Londres, que es allí de Inglaterra, gloria al Señor, se tomó el tiempo en el 2020, y en el 2020 entrevistaron o le pidieron a algunos que iban a ser condenados a muerte de alguna de las cárceles de Estados Unidos, y se tomaron el tiempo de preguntarle a alguno de ellos cuáles eran sus últimos deseos, porque ya iban a ser ejecutados. Bendito sea el nombre del Señor. Y en algunas investigaciones que hicieron, pudieron preguntarle a algunos. Dentro de ellos está David Stoker. Y este David Stoker, en sus últimos deseos,
pidió 2 hamburguesas, papas fritas y helados, y sus últimas palabras fueron: lamento mucho tu pérdida, pero yo no maté a nadie. Esas fueron de pronto los deseos o sus últimas palabras. Otro que se llamó Tomás pidió frijoles, arroz, maíz dulce, galletas, gaseosas, y sus últimas palabras fueron: siento todo lo que le haya hecho a cualquier persona, espero que me perdonen. Otro llamado Jeffrey Barney dice que pidió un tazón de cereal con leche, y sus últimas palabras fueron: siento lo que hice, me merezco esto, Jesús, perdóname. Pero vemos nosotros, hermanos, esas fueron las últimas palabras de personas que fueron condenadas a muertes por delitos. Esos fueron sus últimos deseos. Pero hoy, por medio de la palabra de Dios, vamos a conocer cuáles fueron las palabras, los deseos o peticiones de un condenado, no solamente a morir, sino condenado a pasar por toda la eternidad en el infierno. La historia del rico y Lázaro es una historia que la conocemos muy bien, de cómo murieron 2 personajes, el hombre rico y también, como lo fue, gloria al Señor, aquel hombre pobre Lázaro. Si vemos nosotros, fueron 2 destinos diferentes, ¿verdad que sí? Fueron destinos totalmente diferentes. La palabra de Dios nos habla del rico, que era un hombre rico. Por supuesto, él no fue condenado porque fue rico. Fue condenado por despreciar la salvación y fue condenado realmente por poner su corazón en las riquezas. Pero vemos nosotros que fue un hombre muy rico. Y este hombre rico, hermanos, dice la palabra que se vestía de púrpura y de lino fino. O sea, la mejor ropa, los mejores vestidos. Bendito nombre del Señor, que pueden comprar el dinero. También podemos ver otra característica, y es que hacía cada día banquetes con esplendidez. O sea, este hombre tuvo los mejores alimentos, los más caros, los más, gloria al Señor, en ese tiempo, pero despreció el pan de vida, y el pan de vida que da Jesucristo el Señor. Porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También vemos las referencias de un mendigo. Dice que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta lleno de llagas. Y un mendigo llamado Lázaro, vemos nosotros una persona ignorada por el mundo, menospreciada por la sociedad, indigno de sentarse de pronto a la mesa del rico, pero con un nombre muy conocido en el reino de los cielos. Porque déjeme decirle que el nombre, hermanos, de este mendigo era conocido en el reino de los cielos. El nombre del rico era conocido en la tierra, pero desconocido en el reino de los cielos. Vemos nosotros algunas cosas importantes en el versículo 21, que dice la palabra que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Las migajas que caían de la mesa del rico y los panes, los cuales las personas, hermano, se limpiaban sus manos y luego eran tiradas a la basura, porque era la forma o la servilleta que utilizaban en ese tiempo en la cultura judía, gloria al Señor, o en la cultura del Medio Oriente. Vemos nosotros que la Biblia dice que los perros venían y lamían las llagas. O sea, Lázaro vivía aparentemente, hermanos, en una situación muy difícil, o aparentemente más miserable, pero teniendo verdaderamente la mejor riqueza, que era la salvación de su alma. Porque no podemos, hermanos, decir otra cosa, sino que la mejor riqueza es la salvación de nuestra alma. Esa es la mejor riqueza que nosotros podemos tener. Lo podemos perder todo, podemos perder, hermanos, muchas cosas, pero si tenemos a Cristo, si tenemos la salvación, lo tenemos todo. Si vemos nosotros, hermano,
y vemos la muerte de los dos, podemos encontrar, gloria al Señor, que fue una muerte paralela, una muerte, hermanos, llegó la muerte para los dos, pero que cada uno fue llevado a su lugar, a su destino, y ese destino, hermanos, dice la palabra, que uno fue al seno de Abraham y otro fue al Hades, al tormento eterno. Y vemos nosotros que la Biblia dice que el rico, estando en tormentos, dijo algunas cosas muy importantes, cosas que no las dijo en la tierra, ni las tuvo en cuenta mientras tenía vida. Una de las cosas que podemos ver, gloria a Jesucristo, del capítulo 16, versículo 23, si usted ahí lo puede leer, o ya lo habíamos leído, ¿qué dice la palabra? Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vemos nosotros, hermanos y amigos, que la muerte no es un estado de inconsciencia, no es el final, sino que es el principio de la eternidad para salvación o para condenación. El rico no estaba en el Hades siendo atormentado, como ya dije, por ser rico. Ni Lázaro no estaba en el seno de Abraham por ser pobre. Realmente, gloria al Señor, el rico, hermanos, estaba en el Hades realmente porque rechazó la salvación de Jesucristo, porque rechazó la palabra del Señor, porque confió en lo que tenía, porque puso su corazón en los placeres. Por eso el salmista decía, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y en el versículo 24 vemos una de las peticiones de este hombre que ya estaba condenado, que estaba realmente en el tormento eterno. Dice la palabra del Señor en el versículo 24 que él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Verdaderamente este hombre rico estaba haciendo una petición, y esa petición que estaba diciendo, este hombre era un hombre judío, era un hombre hijo realmente de la descendencia de Abraham, pero que realmente rechazó el propósito, el proyecto de Dios, lo que Dios tenía para él. Y una de las palabras que él expresa es esa palabra, ten misericordia de mí. O sea, este hombre, estando en tormento, deseaba recibir misericordia, pero cuando estaba en la tierra menospreció la misericordia de Dios, menospreció la misericordia del Señor. Y vemos nosotros que lastimosamente, mis amados hermanos y amigos, es la realidad del mundo, la realidad de los seres humanos, que en la tierra menosprecian la misericordia del Señor. Fíjese que este hombre en vida nunca pidió misericordia. En vida nunca dijo, Señor, ten misericordia de mí. Él pidió misericordia cuando ya estaba en tormentos, cuando ya realmente estaba condenado para siempre. Ustedes saben que la misericordia de Dios es grande y que Dios es un Dios misericordioso, que tiene misericordia de todo aquel que pide misericordia. Pero podemos ver nosotros que muchos pedirán misericordia cuando ya no habrá realmente nada que hacer. Si vemos nosotros, hermano, rechazar la misericordia y la gracia de Dios es lo peor que le puede pasar al ser humano. Rechazar la misericordia del Señor, rechazar la gracia de Dios, rechazar realmente el regalo de Dios, porque gracia es regalo inmerecido de Dios para cada una de nuestras vidas. En muchas ocasiones le he dicho a personas de pronto que están en momentos muy difíciles,
inclusive a cristianos que están pasando momentos muy difíciles en su vida espiritual. Cristianos que dicen: ya no oro, ya no estoy orando, ya no puedo orar. Y les he dicho: por lo menos, dígale a Dios: ten misericordia de mí. Porque Dios sabe tener misericordia. Porque la misericordia de Dios es inmensa, es grande, es incomparable. Y si alguien pide misericordia, si alguien puede realmente reconocer la necesidad que hay en él o en ella, Dios puede tener misericordia. Dios puede obrar, Dios puede romper las cadenas, Dios puede quebrantar los yugos, Dios puede glorificarse. Pero realmente, hermanos, estamos viviendo una época y estamos en un momento realmente cuando el ser humano le ha vuelto las espaldas a Dios. Y algunos realmente, sin entender, están diciendo: yo sé que a mí ya me toca, mire, abajo. Y algunos como que ya, hermano, están resignados, ¿verdad? Como si el infierno fuera a ir de vacaciones. Como si el infierno fuera una parranda, ¿verdad? Porque muchos creen, hermano, que el diablo ya tiene aguardiente y ron y whisky y que la va a pasar muy elegante, muy bien. Es una mentira de las tinieblas. Muchas personas hablan de esto, hermano, realmente sin entender que el lugar de tormento es una realidad y que muchos están en ese lugar. Y que están como este hombre que murió. Y que están allí diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Porque es un lugar, hermano, donde la persona tiene conciencia. Es un lugar donde la persona tiene sus 5 sentidos. Y está allí recordando lo que hizo en la tierra. Por eso la palabra del Señor nos habla. Y el Proverbio capítulo 1, versículo 24 al 28. Dice la palabra del Señor: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces dice la palabra: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Yo creo, hermanos y amigos, que ahora que tenemos vida, es el momento de pedirle misericordia al Señor. De entender, aleluya, que las palabras de un condenado son las palabras que debe tener un hombre y una mujer sobre la tierra, que tienen oportunidad, que se puede clamar, que se puede orar, y Dios, el Señor, va a oír. Él pedía misericordia, y esa era una petición, era un clamor que él tenía, como muchos lo tienen en el infierno en este momento. Pero también vemos lo que el rico dice, y es: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. O sea, después de la muerte el rico se había convertido en un mendigo. Después de la muerte, hermanos, nada sirve. Amigos, nada sirve. Ya no sirve el dinero. De nada sirve las posesiones materiales. De nada sirve, hermanos, absolutamente todo lo que se pueda obtener terrenalmente. De nada sirve después de la muerte. Por eso, hermanos, allí hay una petición y es: envía, o sea, quiero que moje al menos en la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estaba deseando, hermanos, un poquito de agua. Estaba deseando, hermanos, algo mínimo. O sea, se convirtió en un mendigo allí en el Hades. Pero la palabra de Dios nos habla y podemos comprender lo que dice el Señor. ¿Qué dice Jesús? El Señor Jesucristo dice: el que cree en mí no tendrá sed jamás.
Esas palabras seguramente, hermanos y amigos, retumban en los oídos de aquellos que hoy están siendo atormentados, que despreciaron muchas veces el agua de vida, bendito sea el nombre de Jesucristo. Que muchos de los que están allí desean oír una palabra, desean clamar a Dios, desean realmente tener una oportunidad tan grande como la tenemos nosotros en esta noche. Claro, Dios tiene misericordia, hermano. Y Dios es un Dios misericordioso. Y Dios es un Dios que nos habla, que nos tiene paciencia. Es un Dios que espera, que nos da oportunidades. Oí el testimonio de una mujer que nació, hermanos, en un hogar cristiano. Satanás es engañador porque él es padre de mentira. Y una de las armas de Satanás es engañar al ser humano. Hacerle creer que lo de Dios es una falacia, que lo de Dios es algo psicológico. Pero ese es el trabajo de él. Y aquella mujer que nació en un hogar cristiano, ella miró el mundo y apetecía el mundo, de tal manera que llegó el momento en que fue, hermanos, y experimentó el placer del mundo, se hundió perdidamente en el mundo. Y una de las cosas que dice ella en el testimonio es que ella quería tener fama, que ella quería tener riquezas, tanto que ella dijo, bueno, voy a ir a donde un brujo para que este brujo realmente haga algo y yo obtenga lo que quiero. Ella fue y pagó y dijo, bueno, yo quiero esto y esto, y empezaron a trabajar para que ella obtuviera lo que ella quería. Pero el tiempo pasaba y absolutamente nada sucedía en ella, de tal manera que ella fue a donde los espiritistas estos y les dijo, mire, yo les he pagado a usted y les he dado el dinero, pero nada sucede. ¿Qué es lo que pasa? De pronto ellos dijeron, mire, mujer, pasa algo. Lo que pasa es que su mamá es evangélica y su mamá está orando por usted y nosotros no podemos trabajar. Ella le dio mal genio y se fue para donde la mamá y le dijo, ¿sabe qué, mamá? No te metas en mi vida. Yo hago con mi vida lo que a mí se me da la gana. No te metas en mi vida porque me han dicho que no han podido hacer nada porque usted se la pasa orando por mí. Y luego se fue, pero nada podían hacer. Pero luego, hermanos, entonces le dijo a Dios, ¿sabe qué, Dios? No te metas conmigo porque tu palabra dice que somos de libre albedrío y somos realmente los que tomamos las decisiones. Y ahora le dijo a Dios, no te metas conmigo porque nosotros los seres humanos somos de libre albedrío y nosotros tomamos las decisiones que queramos. Eso le dijo a Dios. Pero seguramente, hermanos, su mamá clamando y clamando a Dios, hasta que ella, en medio de una situación difícil, escuchó en su misericordia, la misericordia del Señor, escuchó una voz audible que la llamó. Dice que esa voz fue tan penetrante y esa voz fue, hermanos, tan fuerte, tan poderosa como un trueno. Dice que traspasó su corazón. Y cuando esa palabra, hermanos, traspasó su corazón, en ese momento ella fue transformada. Y toda esa basura del diablo que tenía en su mente, toda esa suciedad, aleluya, fue sacada de su mente y empezó a sentir la presencia de Dios. Y empezó a llorar y empezó a decir, Señor, perdóname, 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 porque yo no entendía. Y es realmente, mis amados, lo que hoy en día tiene el mundo cegado. Dice la palabra del Señor que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y Él dijo en su palabra, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Cuando Él, hermanos, habló de esto y cuando Él pidió esta petición, porque Abraham le dijo, hay una cima entre usted y nosotros, no podemos pasar de aquí para allá, pero tampoco ustedes pueden pasar hacia este lugar. Hay una cima, hay una pared, no hay nada que se pueda hacer. Pero dice la palabra aquí en el versículo 25 que Abraham le dijo, acuérdate que recibiste sus bienes en tu vida
y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Y dice, además de esto, hay una gran cima que está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Vemos nosotros, hermano, que solamente en vida hay una puerta, que solamente en vida hay una puerta por la cual podemos pasar. Hay una puerta, gloria al Señor. Y hay una puerta, y esa puerta es Jesucristo. Por eso el Señor Jesús habló y dijo, ¿qué dijo el Señor? Dijo, esforzaos a entrar, ¿por qué? Por la puerta angosta. Esforzaos, porque estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. Pero lo que más nos llama la atención es las palabras que el Señor Jesús dijo, porque pocos son los que entran por ella. Pocos son los que entran por ella. Esforzaos, esforzaos. Y esa palabra esforzaos es una palabra que nos indica que tenemos que sacrificarnos, que tenemos que pelear una batalla. Esa palabra esforzados significa que obedecer a Dios en muchas ocasiones usted no lo hace riéndose, porque muchos que están equivocados y pensando que obedecer a Dios muchas veces es fácil y que se hace solamente a carcajadas y que ya. No, a veces tenemos que obedecer a Dios. Le obedecemos, gloria al Señor, pero lo hacemos con esfuerzo. Lo hacemos realmente con valentía. Por eso, hermanos, cuando Dios le dijo a Abraham, ve y sacrifica a tu único hijo, a quien más amas. Abraham no se fue diciendo, no se fue alegre, no hizo fiesta y dijo, mañana me toca sacrificar a mi hijo. No, en Abraham hubo una lucha, en Abraham hubo una batalla, ¿verdad que sí? Abraham no dijo, ay, qué bueno, mañana. No, hubo una lucha, una batalla. Pero Abraham fue el padre de la fe, porque Abraham le obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios es costoso. Amén.